Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Samuel, primero de ellos, ¿verdad? El primer libro del capítulo 23. Especialmente vamos desarrollando los versículos del 1 hasta el 13, pero especialmente hoy comienza esta segunda partecita, el versículo 6. Abiatar, hijo de Ahimelech, que había ido a refugiarse junto a David, bajó a Keilah con el efod en la mano. Esto es lo que se subraya en este versículo. Siempre estamos hablando de Abiatar y te especifica directamente que había ido a refugiarse junto a David. No nos olvidemos que anteriormente habíamos nosotros leído y que había una huida de Abiatar al campamento de David. Es que Saúl, en Nob, la ciudad de los sacerdotes, Saúl pasó al filo de la espada a hombres y mujeres, niños y pequeños, bueyes, asnos y ovejas. Entonces Saúl siempre está con esta ira. Saúl, que no quiere saber nada, ¿verdad? En este caso había convocado a los sacerdotes. Nosotros en el versículo anterior, o mejor dicho en el capítulo y versículos anteriores, el 22 del 6 en adelante, habíamos hablado de esta masacre. Segundo y cuasi. Siempre son las dos actitudes que nosotros encontramos y que el autor sagrado nos va presentando, entregando y se va desarrollando. En este caso, Saúl dice, se enteró de que David y sus compañeros habían sido descubiertos. Y entonces aquí Saúl enseguida reacciona, ¿verdad? Él se encontraba entonces en Gibeá, sentado debajo del tamarisco del lugar alto. Tenía su espada en la mano y todos sus servidores estaban de pie en torno a él. Fíjense, en nuestro estudio anterior, ustedes pueden buscar ahí en YouTube, desde que a mí en la parte del Antiguo Testamento, siempre en Ñandeyara Ñe'e, esta parte de nuestro estudio, del capítulo 22, versículo el 6, el 7, justamente nos está hablando de una actitud bastante egoísta, de una actitud de Saúl que solamente está buscando la muerte. Es la persecución. En lugar de ponerse a favor de su pueblo, en lugar de preocuparse de su pueblo, de ayudar a su pueblo, es la monarca, es la rey. Estamos con la monarquía. Es el primer monarca. Pero lleva desde
el capítulo 15 prácticamente nosotros habíamos leído y muy específicamente el Señor dice, he rechazado totalmente, ¿verdad?, a Saúl. Porque no ya puedo, ya puedo, y tal cual, ¿verdad? Aquí nos está mostrando. Él está preocupado siempre en su reino, está preocupado siempre en sí mismo. Entonces la dinastía, a veces la manda, a veces quiero permanecer, quiero ser reelecto y Shawaina, mi hijo tiene que seguir con esta monarquía. Recordemos en el capítulo 15, versículo 10 en adelante, Saúl es rechazado definitivamente por el Señor. La palabra del Señor llegó entonces a Samuel en estos términos. Estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Pero venían de Yarecoginacuri en el capítulo 15, el rechazo definitivo. Y bueno, y eso se va dando, pero al mismo tiempo, ya en el capítulo 23, allá continúa ese, pero Saúl sobrevive todavía. Durante todo este tiempo fue de una guerra, de una persecución. Por otra parte, se nos presenta a un David bastante interesante, ¿verdad? Porque el geógrafo, el autor sagrado, defiende mucho y cuida mucho el aspecto y las características, las actitudes del rey David. Hasta aquí entonces se les presenta siempre a David muy respetuoso. No levanta absolutamente la mano contra el rey, a pesar de que también nos fue mostrando muchos acontecimientos en donde David tiene toda esa fuerza, esa capacidad, ¿verdad?, incluso para oponerse al rey Saúl. Estamos, como decíamos, en el capítulo 15. Porque en el capítulo 17 habíamos estudiado sobre la pelea de David con Golías, cómo él es capaz de vencer nada más a este gran gigante. Y después entonces cuando se pone en la batalla, lucha contra los pueblos, siempre es triunfante. Podría haberle, entre comillas, hecho un golpe de estado y Catoña enfrentar con el mismo rey. Sin embargo, no lo hace. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Calvario, derramaste tu perdón, tu poder me está sanando, te doy gracias por tu amor, te doy
gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Eres santo, estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tú eres
la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 23. Nosotros en este 23, del 1 al 13, tenemos David en Keilah. Abonehenoia llevan los de Keilah, confían, porque decíamos ante esta actitud de un Saúl muy egoísta, un Tendotá que simplemente busca sus intereses. A ver, por otra parte, ya se cañan de un David que sigue huyendo, un David silencioso, un David muy respetuoso, un David que acoge incluso a los necesitados, a estas personas, dice que se ponen también a salvo, incluso ellos van a la famosa caverna de Adulán, allí se juntan varias personas que estaban totalmente ya de todos sus gobernantes en este sentido era del rey Saúl, ¿verdad? Pero como nosotros decimos que este es un libro político, este es un libro pedagógico, a través de la Biblia, a través de la reflexión del geógrafo, lo que sucede normalmente en la vida del hombre. Va a evaluar de normalmente. A ver, entonces esa cañan de está con Aisha lleva y Perairo, la gobernante Perairo, y Perairo. Justamente, ¿por qué? Y porque en lugar de preocuparse Saúl de su pueblo, de luchar, de estar a favor, de cuidar, etc. Aquí en el capítulo 23 lo vemos de una manera, pero así completamente clara. A ver, contundentemente, dice, a David le llegó esta noticia: los filisteos están combatiendo contra Keilah y saqueando las eras. Esta frase que le llega a David no tiene nada que ver con David. O mejor dicho, no tendría nada que ver con David. Es como cuando la gente viene, lleva, y ayuda porque vamos a ese lugar de trabajo, allá, fulano, se perseguir, se mandó freezer, pues se da su partido político, pues se anteriormente, etcétera, etcétera. Pese coñante. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, apenas es cristiano, porque después muchos de los que somos tendotados, lo que sea, nos presentamos, ¿verdad?, con la boca llena, diciendo porque tenemos ese carguito o ese puesto que se nos da, ¿verdad? Y sin embargo no lo estamos humanizando. Ni nosotros nos humanizamos, ni ayudamos a que se haga bien las cosas, ¿verdad? O sea, no estamos humanizando la relación en la comunidad, entre las personas. Yo les digo, queridos amigos, que la gente, no sé, como siempre, confía un poco en la iglesia, en los sacerdotes, en los obispos, etc. Entonces, no, yo escribí de país, fulana de tal, pe ministra pea, pe ministro pea, pe jefe pea, pe jefa pea, etc. Con muy porque yo piramo, etc. Lo primero que hace, entonces, se volquema, eso que me pertenecía, ya no ya poema, ya hoy pe antes, oñemo un barete, oñemo argel, a veces. Y después otros tienen que recurrir, no sé, que tienen que llamar a tal diputado, a tal senador, y que a tus aguayos ya poner las cosas. O sea, estamos todavía jugando, ¿verdad? No sé, al gato y al ratón. Nosotros estamos en una era primitiva, parece. Entonces, os faltan, después con la catequesis, leer la palabra de Dios, entender. Este es un libro bien, de la organización de nuestra comunidad. Porque aquí vemos actitudes, pero estas son las actitudes que nosotros estamos trayendo a nuestra vida hoy. Después de 2500 años que se ha escrito este libro, sigue siendo tan actual. Hay muchos Saúles, hay muchos con la actitud de Saúl,
hay muchos con esta actitud prepotente, ¿verdad? Avasalladora. Entonces, que quieren y van detrás de usted. Aquí entonces el pueblo, ¿verdad? Lastimosamente tiene que, como recurre aquí, le llega la noticia. Hoy cualcamos en Ducá, vivimos en Ducá. Sin embargo, él en ese momento también está huyendo de esta actitud tan negativa de este tendotá que es Saúl, que tendría que preocuparse él en dar el bienestar al pueblo. Ahí Bajapi ya recurría a otra persona. Entonces, David, aquí es interesante, ¿verdad? Nosotros hemos reflexionado bastante. Se votaba en el curso bíblico. Cómo después, en el versículo 2, ¿se acuerdan? Dice, entonces David preguntó al Señor, debo ir obrando, hoy cuase. Sempre se correspondeñan de Yarape, sempre con Japón, te copiaco o Japón, pero ya es petendo tayo, bebé. Hay pronto ya pueden a sempre con años de Yara. Es una pregunta interesante que nos hace entender, ¿verdad? Nuestra responsabilidad también con la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y feliz año nuevo siempre 2024 bajo la protección de nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Y hoy estamos siendo acompañados por la primera carta que escribe San Juan en el capítulo 2 del 29 hasta el capítulo 3 versículo 6. Hijos míos, si ustedes saben que Dios es justo, sepan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Miren cómo nos amó el Padre, quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no los reconoce, es porque no lo ha conocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Queridos amigos, esto es lo más lindo, ¿verdad? Que podamos escuchar y saber. Es la propuesta siempre del Evangelio para que nosotros podamos entender y sepamos que a través de la encarnación Dios nos elige a nosotros, a operar con el pueblo elegido como hijos suyos por adopción. Dios nos llama porque nos ama. El Evangelio de San Juan, que es el mismo Juan, ¿verdad?, el que nos escribe aquí con esta carta también, después de una experiencia profunda, después de auscultar, dice, sobre el pecho de Jesús en esa última cena, como se nos describe en el Evangelio, es tan lindo, nos llama a entender que Dios nos ama tanto. Dios ha amado tanto al mundo, opeare con entonces un boú, ayepapecta ira, es decir, Jesús, que se encarna, que entra en nuestra historia. Y por eso nos llama a un conocimiento profundo de Jesucristo para que podamos conocer bien al Padre. Y por eso nos llamaba, dice, si hay alguien que no ama a su hermano, si hay alguien que no se compromete con su comunidad, o si hay alguien que simplemente o la pareja o promete pareja, lleva ahí las cosas, pero nunca nos ya puede y bueno, es porque no lo ha reconocido a Dios, no lo ha reconocido. Podemos decir tantas cosas, queridos hermanos, pero atención, no basta el decirlo, sino que justamente San Juan hoy una vez más nos está indicando y ayudando a reflexionar y a entender que lo que nosotros decimos después lo tenemos que poner en la práctica. Que la bendición de Dios
nos bendiga para este año 2024. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mis sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti. Sé tú la certeza en mi corazón, mis tristezas y alegrías, mis miedos y el dolor, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón, yo confío en ti. Sagrado corazón, yo te amo a ti. Toma mi vida y mi alma, son para ti. Sagrado corazón, yo confío en ti. Sagrado corazón, yo te amo a ti. Toma mi vida y mi alma, son para ti. Sagrado corazón, Sagrado corazón, yo confío en ti. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. Presencia viva, mi Cristo Jesús. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva, mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. 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 Presencia viva, mi Cristo Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañi e Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 23. Principalmente hoy subrayamos el versículo 6, Abiatar, hijo de Ahimelech, que había ido a refugiarse junto a David, bajó a Keilat con el efod en la mano. Eso sucedió anteriormente. Ante esta acción prepotente, esta acción de falta de escucha absolutamente, David hace aquí todo lo posible, ¿verdad? Porque pregunta primero al Señor, sabe que lo que pasa, incluso hace todo lo posible y le tiene que recibir nada más y nada menos que a uno de los descendientes de la casta, vamos a decirle así, de los sacerdotes de Ahimelech. Y así entonces Abiatar, que es hijo de Ahimelech, es el único que se salva cuando pasa a filo de espada, imagínense. Por el enojo, guau, ¿verdad? De Saúl, na pepenay sehena, bellapoy, bejoche contra, vende oí, beñemoí, a favor de mi enemigo, a favor de David. Añandigo llegó a poner en la historia. Da peche nigo cara y Saúl. Pero donde, sin embargo, reñe, pues no va a llevar el delirá. Y porque justamente tus intereses, lo que vos estás pensando, lo que vos estás queriendo, detrás de las cosas que vos estás yendo, son totalmente aquellas que simplemente van
entre comillas, vamos a decir así, a favor tuyo. Lo que vos querés hacer, como vos querés vivir. Bueno, y entonces aquí después de que hay toda esa consulta, el Señor le dice, sí, te dejo, aníguete. Entonces David hace caso, y 2 veces, ¿verdad? Porque también después el pueblo le había dicho a David, David Oregoro, Abema hoy a llevar a Ñiñandú, porque Saúl, mira que en cualquier momento nos puede atacar con todo el ejército de Israel que está a su disposición. Imagínense, esto es lindo también, ¿verdad? Porque nos hace entender. Saúl, que tiene a disposición todo el ejército de Israel. Upea y Seina para nuestro tiempo, que muchas veces lo que están, o lo que tienen que gobernar, lo que tienen que ayudar, los recursos, ¿verdad? Para gobernar y poner al servicio del pueblo, hoy puro y cuaimaya. Vean de meter siempre. Recuerda la campaña política, hoy puro los bienes del Estado, ya pesa la gente, hoy puro y todo, ya eso entre comillas, ¿verdad? El armaje, todo lo que tiene el Estado como tal. Entonces se utiliza para mi provecho. De pe ya página pea uiva ahí. Dai cuai senda ya esa cuaiva. Ya estamos tan adormecidos en nuestra conciencia. Yo no sé si estamos tan anestesiados en nuestra conciencia. Porque yo sé, o por lo menos lo que siempre escucho y lo que siempre veo, son personas, supuestamente son personas inteligentes. Supuestamente son candidatos, ¿verdad? Que se formaron en comunidades, en colegios religiosos, o que fueron, no sé, en universidades, que fueron incluso fuera del país. Ya digo, llamo Valle Guazula, ya la Ocabe, en tal universidad. Pero un país se vio pila, ya yurirela, ya ipuruco, de una manera tan chabacana, ¿verdad? Y entonces algunos dicen, no, pero esta es la política, esta es la forma, etc. Entonces tenés que entrar en la rueda del mundo. No, peana y pone, eso no es la verdad. Eso no es la verdad. Y nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos muy bien que eso está mal. Y sin embargo lo hacemos. Apean la ave y añadein, ¿entiendes? Eso es lo que aquí nos está mostrando. Por eso es que David vuelve a insistir y pregunta una y otra vez. ¿Cómo nosotros vamos a ir a beber oñando ahí? ¿Verdad? Entonces David tiene que volver a parar un poco, para las orejas. No es que él atropella nomás. Ahí con barete, oye, ponte, imagina, pues se la ha mandado, lo que sea, te nace en barete de Saúl. O yo le puedo hacer guerra, ¿verdad? No. Él simplemente vuelve a ponerse al servicio del pueblo, al servicio de la gente. Entonces escucha su voz. ¿Qué es lo que está pasando? Pero eso mismo entonces hace que le lleve a escuchar también y a volver a preguntar al Señor. ¿Se acuerdan? Él interrogó de nuevo, te dice luego, interrogó de nuevo. Oye, no llegué, o oñamindu uye, alleva. Upea la importante la ña en domina. El Señor le responde por segunda vez, baja, ahora mismo ya, porque yo te entrego a los filisteos en tus manos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La espesa polvareda levantada por el febril galope de la temida caballería de Atila, que como una plaga de langostas arrasaba todo a su paso, ya se insinuaba en el horizonte, y por eso
Los habitantes de la incipiente París, que estaban al tanto de la devastación causada en el centro de Europa por las salvajes hordas del azote de Dios, intentaban salvar lo que podían. Los ricos, sus valiosas pertenencias, y los pobres su vida, que era el único tesoro que poseían, e igualados por el pavor se apretujaban para alcanzar las salidas de la rica villa. Cuando la confusión alcanzó el paroxismo, surgió Santa Genoveva, una mujer menuda de cuerpo, pero gigante de espíritu, llamando a la calma a los aterrorizados pobladores que en principio no le pararon bolas, mas al insistir en la necesidad de arrepentirse y de implorar la misericordia divina, un crecido número de hombres desesperados dirigió su impotencia contra ella y estuvieron a punto de lincharla. Pero fueron las mujeres cargadas de niños y de pánico quienes la protegieron formando un escudo de oración a su alrededor, dentro del cual Santa Genoveva afirmaba con plena certeza: no importa que los hombres huyan si no son capaces de luchar. Nosotras las mujeres rogaremos tanto a Dios que Él atenderá nuestras súplicas. Lo repitió con tal vehemencia que quienes intentaron hacerle daño se le unieron, y tras varias horas de fervientes plegarias, el estrépito de los cascos, los relinchos y los intimidantes aullidos de los guerreros mogoles, que durante ese lapso se percibían en la distancia como una amenaza latente, se alejaron rumbo a Orleans, sobre la que descargaron toda su ira. Al sentirse libres de la amenaza de los hunos, los parisinos exultantes de gozo vitoreaban a Santa Genoveva, que sin envanecerse los invitó a llenar los templos de la villa para darle gracias a Dios, el verdadero autor del milagro. Genoveva, nacida en Nanterre, cerca de París, en el año 422, era hija de unos campesinos propietarios de una estancia mediana en la que criaban ovejas, a las que pastoreaba desde muy pequeña, y en la soledad de los apriscos, la niña practicaba con fervor las oraciones aprendidas de su piadosa madre y evocaba las épicas historias que ella le contaba noche a noche sobre las vidas de los mártires. Entonces, sin poder contenerse, daba rienda suelta a su devoción, imitando los ayunos y mortificaciones corporales de los santos con tal fervor que los vecinos la citaban como ejemplo de piedad para los demás infantes, y por eso no fue extraño que el obispo San Germán de Auxerre, que en su viaje a Inglaterra, como legado del Papa San Celestino, debió pernoctar en Nanterre y aprovechó esa coyuntura para celebrar una Eucaristía, él se fijara en la fervorosa niña que apenas contaba 8 años, y con el permiso de sus progenitores la consagrara a Dios, promesa que Santa Genoveva complementó con el voto de castidad perpetua que, tras la muerte de sus padres, observó con mayor rigurosidad en París, a donde se fue a vivir con su madrina. Ya en Lutecia, así se llamaba París en esa época, combinó su vida austera y de penitencia con una abnegada labor social que incluía a los pobres, enfermos, viudas, ancianos, niños abandonados. Aunque los más desvalidos la percibían como un ángel, algunos poderosos presumían que Santa Genoveva representaba un peligro por sus constantes denuncias contra la opresión y la desigualdad, de las que era objeto el pueblo liso y llano. Otro sector la tildaba de loca, porque Santa Genoveva evangelizaba en las calles y proclamaba el castigo divino de no mediar el arrepentimiento, y por eso fue objeto de burlas, insultos, vejaciones, e inclusive en varias ocasiones la agredieron, pero ella, sin arredrarse, continuaba arengando a la población, como sucedió cuando Atila, en el 451, enfiló sus baterías contra París, pero gracias al liderazgo de Santa Genoveva, que logró unir en oración a todos sus habitantes, los hunos inexplicablemente dejaron en paz la ciudad. Aunque pregonaba que ese milagro era obra de Dios y no suya, los parisinos, que le atribuían todo el mérito, la convirtieron en su protectora. Y hasta las autoridades, antes de promulgar leyes o tomar decisiones, se las consultaban. Eso fue lo que hicieron cuando, al morir el rey Childerico, su hijo Clodoveo sitió a París para reclamar el trono, y dado que el hambre estaba diezmando a la población, acudieron a Santa Genoveva, quien, a pesar de su ancianidad, eludió el asedio y en una barca recorrió el curso del Sena y regresó cargada de provisiones. Nunca se supo en dónde las consiguió.
y tan sigilosamente como salió, entró con ellas, y así la población se salvó de la hambruna. Desde ese momento, Santa Genoveva de París se convirtió en el bastión espiritual de la ciudad. Y al morir el 3 de enero del 502, cuando contaba 80 años, el pueblo espontáneamente la proclamó como la santa patrona de París. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Genoveva de París que nos proteja de los enemigos de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe e Antiguo Testamento. Y aquí entonces vemos enseguida, comenzamos de este versículo 6, Abiatar, hijo de Ahimelech, del capítulo 23 del primer libro de Samuel, que había ido a refugiarse junto a David. Subrayamos mucho y dijimos mucho ya que David es un personaje, por lo menos presentado siempre por el hagiógrafo, el escritor de la Biblia, el escritor que defiende la figura de David. Ustedes ya se habrán dado cuenta siempre porque David es un hombre muy respetuoso, así como se le presenta aquí. Jamás va a levantar la mano en contra, ¿verdad?, del ungido del Señor. Ellos jamás, diga, tú ya hay contra. Entonces aquí también este Abiatar, imagínense, este es hijo de Ahimelech. David comienza a pensar todo. Ahimelech que fue asesinado. Ahimelech y toda esa familia sacerdotal que recibió este castigo. Y allá, 85 hombres que vestían el efod de lino. 85 que vestían el efod de lino. Una forma de decirnos a nosotros que absolutamente Saúl no le coge conmiseración de nada. O sea, lo único que le interesa es el poder, lo único que le interesa es su interés, es su problema, su ira, su enojo, su envidia. Entonces, su avaricia, su deseo de quedarse, como dijimos cuando hablamos también de avaricia. No estamos hablando simplemente del dinero, ¿verdad? Sino que el avaro es también aquel que es avaro de su tiempo, aquel que es avaro sobre todo entonces del poder en este caso. Porque se la mandaba, porque se la yapona, se yapona, ¿verdad? Aquí nosotros no vimos ninguno de ustedes se conduele conmigo, Samuel. Y anduvo ahí, y les dice a los sacerdotes, ni me revela que mi hijo sublevó contra mí a mi esclavo para que me tienda acechanzas. Aquí ya llama a Jonatán, se dan cuenta, todo el mundo está en contra de él. Todo el mundo, si ven allá, todo el mundo lo oye allá. La gente lo oye, todo el mundo hace un complot contra él. Como sucede en el día de hoy, entonces esa ve la pesa de Yuta se contrae y nada. Se golpea la osura ya. Entonces aquí viene una intervención interesante, vuelve a aparecer el Doeg el edomita, que estaba de pie junto a los servidores de Saúl y dijo, yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a No a ver a Ahimelech, hijo de Ahitub. Ahimelech consultó por él al Señor, le dio provisiones y le entregó la espada de Goliat del filisteo. Entonces, aquí continúa esta narración de parte ya de Doeg, el edomita, ¿verdad? Ya la añade ya es agüella con nuestros términos, además, guarema con los famosos piragüe, con los famosos yurupipita. Este está buscando su interés. No sé si ustedes no se dan cuenta. Con algo de cala in interés. Hacer algo con anga por menos ya oye de nada servicio de espionaje. En realidad te dice servicio de espionaje ya eso. Y entonces antes incluso inventaban cualquier cosa. Es interno o por interés. A ver, llamamos a la famosa Caperucita Roja o lo que sea, de ya rama, ni un bepotí o lo que sea. Yo ahí veo una situación, entonces ya los famosos desaparecidos. A peisa, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es parte de nuestra historia, a pesar de que este libro hace 2500 años que se escribió. A este cupeo ya escribió, entonces ya se estaba escribiendo también para nosotros. Y yo pienso que esto también se escribió, se escribe y se escribirá en la historia del hombre, de nuestros pueblos. Entonces por eso que reflexionar la palabra de Dios es demasiado importante, porque nos tiene que llevar a una conversión verdadera. Cuando diga tú ya del año tomar al pie las letras pese, más valor ya pasque. Algunos goimos a pese estilo protestante, o pues está en el tiempo. Mira lo que hizo, mira esto porque hizo aquello. O pues está como si fuese que esto fuese algo que ha pasado.
No, esto no solo ha pasado, sino que pasa y posiblemente pasará mientras el hombre tenga estas actitudes. Quiere decir que ñande ya yuhu con este bebé está la Saúl Shawai. Con este bebé ñande ya yuhu está la Doek Shawai. Lleva. Con a Yurupipita, con a Puragüe, lleva con a Shawai está ya yuhu. Y entonces, nuestro caminar y nuestro entendimiento, un curso bíblico, nos tiene que hacer llegar a una realidad profunda. Vea la ñande realidad. La ñande ya le coa peñane no debe hina ña mañana vaya bota hina vaya vaya puta con a peñane le coe vaya va peñane a putu uye pregunta ña mindu vaya coa lleva peñane yara y ñande porque a ver ñande y así. Bueno, si eso entendimos bien, entonces ahora podemos entender el por qué justamente la figura totalmente opuesta de David, porque David es el que le recibe a Abiatar, que es el hijo de Ahimelech. Y aquí te pone bien, y si el autor sagrado te subraya esto es porque es demasiado importante. Dijo luego que había ido a refugiarse junto a David. Esta es una actitud maravillosa, esta es la actitud entonces que al final de cuentas te está proponiendo el autor sagrado. Abiatar ante una necesidad pero tremenda. Oye, Yucapán, ahora hay gente, bueno, olla pota, entonces se escapa y busca refugio con David. Y David que lo recibe. Muy bien, queridos amigos, y así vamos a seguir reflexionando este capítulo maravilloso, el capítulo 23 del primer libro de Samuel. Yo ahora me despido de ustedes con este curso bíblico del día de hoy, con este tema importante, y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.